Bueno, se sigue conectando gente, sigue habiendo como una especie de atasco de diferentes conexiones de distintos países, pero vamos a ir empezando al menos con la presentación del panel. En primer lugar, queríamos agradecer por la invitación a esta importante conferencia marxista, feminista, internacional, y sobre todo también a las organizadoras por haber considerado, ¿no?, los horarios de un panel que se conecta a distintos países con bandas horarias muy diferentes, ¿no? Desde Brasil, desde Chile, desde Argentina y, bueno, y aquí en el Estado español, desde Madrid y Cataluña. Bueno, nuestro panel está compuesto por militantes de la agrupación internacional Pan y Rosas. Es una agrupación con presencia en Argentina, en Chile, en Brasil, en Bolivia, en Uruguay, Perú, en Costa Rica, en Venezuela, en Estados Unidos, en el Estado español, en Francia, en Alemania y en Italia. Y en nuestras agrupaciones, como veréis, bueno, se combina, ¿no?, la fuerza de las trabajadoras, de las mujeres inmigrantes, racializadas, jóvenes, con la fuerza de las estudiantes, de las mujeres intelectuales, trans, lesbianas, de diversidad sexual, ¿no? Y es con esta sinergia que como agrupación internacionalista nos proponemos humildemente estar en la primera línea de los procesos de organización y lucha por los derechos de la mayoría de las mujeres, contra las múltiples opresiones, contra la explotación en cada país, así como también nos proponemos aportar en los debates del movimiento feminista a nivel mundial desde nuestra perspectiva marxista revolucionaria. Voy a presentar el panel mientras se sigue conectando gente, que los técnicos nos dicen que todavía hay mucha gente que está intentando entrar, y que, bueno, no podemos esperar porque tenemos un tiempo limitado, pero voy empezando a presentar nuestro panel a las compañeras que van a intervenir. Que vamos a intervenir desde Argentina, hablará la compañera Andrea Datri, que ella es dirigente del Partido de Trabajadores Socialistas y asesora parlamentaria del Frente de Izquierda, fundadora de la agrupación Pan y Rosas, editora de libros como Luchadoras, Historia de Mujeres que Hicieron Historia. También ha sido compiladora de la antología Flora Tristán, El Martillo y la Rosa, autora del libro Pan y Rosas, Pertenencia de Género y Antagonismo de Clase en el Capitalismo, un libro que fue traducido al inglés, que está traducido al alemán, al portugués, al italiano y al francés. Nos hablará desde Chile Alejandra de Cap, una compañera feminista socialista, militante del Partido de Trabajadores Revolucionarios, el PTR, candidata a diputada por el Distrito 10, tesista de Lingüística Hispánica de la Universidad de Chile y miembro del equipo editorial de la revista Ideas Socialistas. Desde Brasil, Diana Assunção, dirigente del Movimiento Revolucionario de Trabajadores, historiadora, trabajadora no docente de la Universidad de San Pablo y presentadora del podcast Feminismo y Marxismo. Desde Madrid, desde el Estado español, Madrid, Josefina Martínez, militante de la CRT, Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras, historiadora, autora del libro No somos esclavas, coautora del libro Patriarcado y Capitalismo, Feminismo, Clase y Diversidad, autora del libro Revolucionarias, coautora de 100 años de historia obrera en Argentina, escribe en izquierdadiario.es, el comité editorial del suplemento Contrapunto, de otros medios como Contexto. Y bueno, y desde Cataluña hablaré yo misma, que me llamo Cintia Burgueño, soy trabajadora del sector precarizado de la educación, historiadora, coautora con Josefina del libro Patriarcado y Capitalismo, Feminismo, Clase y Diversidad. También escribo en esquerradiari.cat, en el suplemento Contrapunto, y soy militante de la CRT en Cataluña. Bueno, me dicen que no podemos demorar más, que se siguen conectando gente, así que voy a comenzar, daré comienzo yo al panel nuestro, dando una visión global de la situación actual del movimiento de mujeres y de los debates, y algunos puntos introductorios de nuestras ponencias, ¿no?
Siguen compañeros tratando de conectarse, así que bueno, con paciencia vamos a empezar, ¿sí? Desde este panel nosotros queremos plantear algunos debates dentro del feminismo anticapitalista, desde nuestra perspectiva, que es una perspectiva marxista, revolucionaria, ¿no? Teniendo en cuenta o partiendo de que venimos de una pandemia mundial que dejó abierta una crisis económica, social, ecológica sin precedentes, que los capitalistas van a volver a descargar sobre la clase trabajadora, sobre las mujeres, las personas migrantes y sobre la juventud. Y el debate sobre la relación entre género y clase, patriarcado y capitalismo se actualiza. Es un debate que consideramos fundamental para poder pensar estrategias de emancipación contra el capitalismo patriarcal. En este contexto, o en este contexto nuevo, podemos ver cómo queda retratado el feminismo liberal o neoliberal, ¿no? Toda esa idea de que puede existir un sujeto mujer homogéneo, opuesto a los hombres, ¿no? Más allá de su condición de clase, es decir, un sujeto mujer, ¿no? Que gradualmente consigue derechos y avanza de forma individual en los marcos del sistema capitalista, ¿no? Manteniendo las relaciones sociales tal como son hoy, ¿no? Ese feminismo liberal quiere hacer creer la idea, ¿no? De que la sororidad entre las mujeres está por encima, ¿no? de la lucha de clases, cuestión que está muy, muy lejos de la realidad. Creemos que estas concepciones lo que ocultan son justamente las diferencias de clase, opresiones como el racismo, la dominación imperialista que sostienen los propios privilegios de un pequeño sector de la sociedad, integrado por muchos hombres, sí, pero también hay que decir que integrado por las mujeres de las clases dominantes, ¿no? Bajo el neoliberalismo, una élite de mujeres pasó a formar parte del 1% más rico del planeta, mientras millones de trabajadoras y de trabajadores están siendo condenados al paro, a las reducciones salariales, a la miseria y a la explotación, ¿no? En el libro Patriarcado y Capitalismo, Feminismo, Clase y Diversidad, que escribimos con Josefina, hablamos de un símbolo, ¿no? Del feminismo liberal, que es Ana Botín, ¿no? Que se dice feminista, pero que en el año 2000, solo en el año 2018 su fortuna personal se estimaba en 300 millones de euros, ¿no? Y nosotros nos preguntamos, ¿qué tiene que ver, ¿no? Su vida con la de millones de mujeres precarias que no llegan a fin de mes, que no pueden pagar un alquiler, o que han sido desahuciadas de sus casas y que ante la crisis que se abre se verán arrojadas a una situación de mayor pobreza y miseria, ¿no? Como vemos, la cuestión de clase atraviesa el género y delimita campos sociales enfrentados, y es desde esta perspectiva que abordaremos los distintos debates. Para empezar, nos preguntamos, ¿no? En esta etapa post-pandemia, ¿cuál es el estado de la mayoría de las mujeres? Es decir, las trabajadoras, las inmigrantes, las mujeres racializadas, las jóvenes, las precarias, ¿no? La pandemia dejó claro quiénes son las esenciales, ¿no? Que la clase trabajadora, hoy muy diversa, racializada y sobre todo altamente feminizada, ocupando las tareas de la producción y la reproducción. Esas tareas que durante la pandemia se consideraron esenciales, ¿no? Pero que el sistema capitalista y patriarcal las ha ubicado históricamente en las últimas de las categorías, infravalorándolas, para imponer mayor explotación, todo tipo de brechas, de brechas y todo tipo de desigualdades, ¿no? La crisis del coronavirus visibilizó estas contradicciones porque vimos quiénes sufrieron en primera línea el paro, la pobreza, la precariedad, ¿no? Es decir, toda la clase trabajadora, una clase que hoy, producto de las transformaciones en el capitalismo, no es homogénea y, como decía antes, cuenta con una feminización del trabajo exponencial tal que el 40% del empleo global está compuesto por mujeres. Pero también hay que decir que esta feminización vino acompañada del empeoramiento de las condiciones de trabajo, signadas por la fragmentación y una división interna en múltiples categorías, y que llegado el siglo XXI, a pesar de los avances en derechos políticos, civiles y democráticos, producto de las luchas históricas del movimiento de mujeres, es en el terreno laboral donde más se han ido acrecentando las desigualdades de género. Las desigualdades, como bueno, la famosa brecha salarial
que a nivel mundial es del 19%, están basadas, como ya sabemos, en un aumento de la explotación y una precariedad laboral en los sectores más feminizados. Todo esto visibilizó claramente la pandemia, ¿no? Vimos que la feminización de los cuidados y su traslado, ¿no?, de los hogares al trabajo asalariado, vimos cómo esto se expresó bajo una crisis exponencial con el antecedente, ¿no?, de décadas de recortes en sanidad, en la educación, en los servicios sociales o en todas las áreas de dependencia. Vimos la opresión laboral en su expresión más racista, como en el caso de las recolectoras del campo. También se evidenció más la situación de las empleadas del hogar, mayoría inmigrantes o racializadas, que fueron expulsadas a la calle, quedaron desocupadas, sin derecho a paro, sin ningún tipo de derechos laborales, resquebrajándose lo que se llama la cadena global de cuidados. Y esta cuestión, unida al confinamiento que ha aislado a niñas y niños en sus hogares, ha hecho insoportable la vida de las familias trabajadoras, cuya doble carga evidencia un problema estructural de los cuidados, que es la falta de educación infantil y gratuita universal de 0 a 3 años, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? En definitiva, lo que evidenció claramente esta crisis es que la clase trabajadora, que se la llamó esencial durante la pandemia, mitad feminizada, ocupa todas las posiciones estratégicas para la producción y para la reproducción de la sociedad, y que esto abre debates en el movimiento feminista que abordaremos desde varios ángulos en las ponencias de las compañeras. En segundo lugar, tenemos que dar cuenta de que las mujeres también han estado en la primera línea de la lucha de clases, ya antes de la pandemia, ¿no? Sectores de trabajadoras en todo el mundo han estado luchando y autoorganizándose contra la precariedad, contra las violencias, contra el racismo, ¿no? Y el movimiento feminista y de mujeres retomó en parte los métodos de la clase trabajadora, convocando las huelgas el 8 de marzo, ¿no?, que aunque en muchos países tuvieron el límite de que no se transformaron en verdaderas huelgas generales, en otros casos sí, y llegaron a imponerse huelgas, lo que le dio más profundidad al movimiento de mujeres y al movimiento feminista. Hoy, en este momentum post-pandemia, la mayoría de las mujeres trabajadoras conscientes de su potencial como esenciales también comienzan a recomponer sus fuerzas, comienzan a organizarse contra las consecuencias de la crisis. Vemos en plena pandemia, hemos visto a las trabajadoras sanitarias, a las enfermeras y auxiliares que sufrieron brutalmente la explotación y que hoy siguen en lucha en muchos países, como las enfermeras de los hospitales de New York, donde nuestras compañeras trabajadoras de Pan y Rosas han participado. También las trabajadoras de la limpieza de hospitales o las cuidadoras de personas mayores y dependientes, siendo una gran mayoría de colectivos migrantes en los países imperialistas, como nuestras compañeras migrantes de Pan y Rosas de Madrid o en Barcelona. Las trabajadores de Amazon. En Francia, nuestras compañeras acompañaron las huelgas de las trabajadoras de la limpieza de ferrocarriles. Hoy aquí, en el Estado español, donde se está organizando esta conferencia marxista feminista, las trabajadoras del Museo de Bilbao, Guggenheim, cumplen 154 días de huelga contra la brecha salarial y contra las condiciones de explotación. Las trabajadoras precarias de la educación también nos estamos organizando por nuestras condiciones laborales precarias. En Brasil, nuestras compañeras de Pan y Rosas hemos sido parte de la lucha de las trabajadoras terciarizadas de la limpieza de las universidades, de la salud y de las trabajadoras docentes. En Chile, las compañeras hemos también acompañado la huelga de las trabajadoras de la salud de Antofagasta, mayoría migrantes, que dieron una pelea contra una multinacional española, no solo por sus condiciones laborales, sino también por los derechos de las personas migrantes. Y en Argentina hemos sido parte de procesos muy importantes que explicará en detalle Andrea Datri en su ponencia. Esto nos lleva a pensar que se potencian las condiciones para seguir construyendo un feminismo anticapitalista, antirracista, antiimperialista y antipatriarcal, opuesto, por supuesto, al feminismo neoliberal en todas sus versiones, desde la derecha hasta la progresista neoreformista. Es por ello
que las militantes de la Agrupación Internacional Pan y Rosas queremos aportar una reflexión estratégica en esta importante conferencia. En primer lugar, decimos que no se trata de limitarnos a visibilizar a las trabajadoras, a las mujeres, a las inmigrantes, y aplaudirlas, ¿no? Como se utilizó mucho en la pandemia, aplaudir a las trabajadoras, a las esenciales. De lo que se trata para nosotras es avanzar junto a ellas al calor y en la práctica de sus experiencias y sacar conclusiones profundas de qué está pasando. Consideramos que la crisis para la clase trabajadora no es una idea para analizar desde las lujosas paredes de las academias, y que la crisis para las mujeres de la clase trabajadora es una cuestión de vida o muerte, como pudimos ver en la pandemia. Por ello, se trata de trazar las mejores estrategias para vencer. Y es por ello que nos empezamos a preguntar algunas hipótesis que creemos que ante un mundo en crisis se actualizan, ¿no? Nos preguntamos, por ejemplo, ¿es posible apostar porque las mujeres trabajadoras puedan cumplir un rol de vanguardia en la lucha de clases? ¿Está planteado que puedan romper la división de las filas de la clase trabajadora actual, atada de pies y manos por las direcciones sindicales burocráticas, y así aportar a revolucionar y recuperar los sindicatos o crear nuevas organizaciones democráticas? Y contra el pensamiento estalinista de que el género divide a la clase, ¿no está planteado que las trabajadoras puedan aportar con sus demandas, seguir más allá del sindicalismo o corporativismo, integrando las luchas contra el machismo y el racismo, contra la opresión imperialista, sumando al conjunto de los sectores oprimidos detrás de una causa contra el capitalismo? Muy lejos, creemos, de aquellas ideas que tergiversaron al marxismo, considerando que la perspectiva de clase anula la lucha contra las opresiones de género, contra el racismo, o contra la transfobia o la homofobia, que está teniendo consecuencias terribles y hasta mortales para las personas de diversidad sexual. Está planteado, a partir de las importantes experiencias de lucha y autoorganización de las mujeres trabajadoras junto a otros sectores, la construcción de alianzas con el conjunto de la clase trabajadora, y así crear hegemonía obrera y popular. Alianzas junto a todos los sectores de trabajadores y trabajadoras estratégicas de la producción, como el agrícola, el de la logística, las fábricas alimenticias, los supermercados, los camioneros que llevan a los alimentos a los mercados, de todo el sistema sanitario, educativo y de servicios sociales. Creemos que en un mundo en crisis estas hipótesis se actualizan. Y por último, también nos preguntamos, para aportar al debate de esta conferencia, ¿qué significa un feminismo anticapitalista? ¿No? Se trata, si nosotras pensamos que hay condiciones para seguir construyendo un feminismo anticapitalista, antiimperialista, opuesto al de Ana Botín, esa mujer que si estuvo en primera línea fue para salvar a los bancos y a los negocios capitalistas, se trata entonces de reflexionar cómo construirlo y abrir un debate sobre qué significa un feminismo anticapitalista. Porque para luchar contra el 1% más rico del mundo hace falta enfrentarse a muchos enemigos, y este es un debate con el feminismo del 9%, del 99%, perdón. En primer lugar, hay que dar cuenta de que existe una gran diversidad en el 99% restante, ¿no? Que no hay una homogeneidad para ir todes contra el 1%, ¿no? Están quienes gerencian las grandes empresas y reciben como recompensa parte de sus ganancias extraordinarias, están las clases medias altas, está la pequeña burguesía comercial, profesional, la casta política de los regímenes democráticos capitalistas que gestionan y garantizan sus negocios, ¿no? Y por otro lado, creemos también que un feminismo anticapitalista debe enfrentar a otra parte del 1%, que son los gobiernos, instituciones, sean de derecha o se digan progresistas, a las direcciones traidoras del movimiento obrero, a las burocracias de los movimientos sociales y a los partidos que funcionan como un engaño para los sectores populares. Que el capitalismo no va más, empieza a ser asimilado por muchos sectores, ¿no? Pero el sistema capitalista y patriarcal no va a caer por sí mismo, y sabemos, y lo vivimos y así lo sentimos, que opondrá su violenta resistencia frente a cualquier desafío. Para ello dispone de estados, de cárceles, de policías, de ejércitos, de instituciones políticas, educativas y de medios de comunicación. Hoy, además,
Por otro lado, nos encontramos en un momento político con grandes incertidumbres por delante. Por un lado, ya la crisis capitalista que se abrió hace más de una década había generado una debacle de los partidos del extremo centro, conservadores y socialdemócratas, que gestionaron los gobiernos, por ejemplo en Europa, durante las décadas del neoliberalismo. En un contexto de crisis de representación y de grandes polarizaciones políticas, no solo en Europa, sino también en América Latina, tal como expresarán las compañeras en sus ponencias, emergieron dos fenómenos nuevos, ¿no? Por un lado, los populismos de derecha, Vox, Milei en Argentina, Bolsonaro en Brasil, Trump, desplegando un discurso agresivo contra las mujeres, contra las personas migrantes, la ofensiva contra lo que llaman la ideología de género, ¿no? Y por otro lado, las formaciones neorreformistas, como Podemos en el Estado español, con la promesa de lograr una gestión más humana o decente del capitalismo. En el momento actual, ante la crisis de fuerzas de derecha y extrema derecha, surge la pregunta de cómo enfrentarlos. Y son muchas las que sostienen que hay que seguir optando por el mal menor. Esto es un debate que recorre y que va a recorrer hoy nuestras ponencias, ¿no? Hoy lo vemos en el Estado español, en este gobierno imperialista español que se presenta como el más progresista de la historia, aunque sigue sosteniendo las mismas políticas neoliberales de siempre. El capitalismo, y con esto termino mi reflexión, ya sea en sus versiones más conservadoras o con rostro progresista, prometía el reino de la libre elección para todas las mujeres, pero solo entregó la llave a una ínfima minoría, ¿no? Y la mayoría de las trabajadoras, las campesinas y habitantes de los países más pobres del mundo nunca tuvieron esa opción. Y porque no se trata de conformarse con una cuota de igualdad para un pequeño grupo de mujeres dentro de las estructuras capitalistas patriarcales, lo que queremos es hacerlas estallar por los aires. Por ello, creemos que es tan necesario el debate de estrategias en un mundo en crisis. Y nos proponemos además, como Pan y Rosas y como militantes revolucionarias, construir una fuerza militante, organizaciones revolucionarias internacionalistas, porque queremos el pan, pero también las rosas, y no nos conformamos con las migajas de este sistema putrefacto. Yo quedo aquí, compañeras, y paso la palabra a mis compañeras que irán profundizando en estos debates al calor de las diferentes experiencias. Doy primero la palabra a Andrea Datri, que nos va a hablar desde Argentina, o lo que queda de ella, que está en plena campaña electoral, que mañana son las elecciones allí. Bueno, creo que mi gata está intentando robar protagonismo, ya salió. Bueno, vieron que arrancamos con 20 conectados, ahora somos más de 100, porque nosotras estamos en otros horarios. En este momento en Argentina son las 12:30 del mediodía y en México son las 9:30 de la mañana, y tenemos compañeras que nos están saludando desde Costa Rica, desde Bolivia, desde los distintos países donde Pan y Rosas tiene participación. Así que bueno, buenas tardes a ustedes, las que están allí en el continente europeo. Gracias a las organizadoras por esta invitación. De mi parte quisiera agradecer especialmente a Yule Goicoechea y a Frigga Hau y a todas las que trabajaron allí en Bilbao y siguen trabajando para hacer posible esta conferencia. Eskerrik asko zuen harrera onagatik. Esta cuarta conferencia, Marxem, reúne a las principales referentes del feminismo anticapitalista, a las que leemos y escuchamos asiduamente, las que con distintas visiones han utilizado herramientas del análisis marxista para explicar el trabajo de cuidados y señalar perspectivas para la transformación radical del capitalismo patriarcal. No es casual, porque fueron feministas marxistas desde los años 70 las que pusieron este debate en la agenda del movimiento, pero además porque es un debate que atraviesa la nueva ola feminista que está recorriendo el mundo y que la pandemia ha paralizado relativamente, al mismo tiempo que la ha resignificado, poniendo en evidencia lo que decía el feminismo de la izquierda anticapitalista, que la crisis capitalista es social, política y económica, pero también es una crisis ecológica y de la reproducción social. Con nuestros cuestionamientos y críticas,
tanto aquí como más allá de los espacios como este, en el que agradecemos poder participar, entablamos un diálogo no exento de controversias con estas corrientes feministas. Lo hacemos en nuestras propias realidades de militancia social y política de Pan y Rosas. Una corriente feminista socialista que reúne a más de 3.000 mujeres trabajadoras, amas de casa, estudiantes, de los pueblos originarios, afrodescendientes, inmigrantes, lesbianas, mujeres trans, en 14 países de América y Europa. De esas experiencias teórico-políticas y militantes queremos dar cuenta sintéticamente en esta mesa con mis compañeras. Por cuestiones de tiempo voy a soslayar el debate teórico sobre la cuestión del valor en la teoría marxista y la consideración del trabajo doméstico como trabajo productivo, a lo que se refieren autoras como Silvia Federici, Leopolda Fortunati y otras importantes referentes del feminismo autonomista. Lo que voy a hacer es referirme al marco actual en el que vuelven a estar en el centro los debates sobre el trabajo de cuidados en Argentina, en contrapunto con la experiencia de los movimientos que sí se referencian en esa corriente teórica. En el último año la inflación asciende en Argentina a un 52% y el poder adquisitivo del salario cayó más del 20% en comparación con 2015. Los precios que más aumentaron fueron vestimenta, salud y alimentos. Mientras una obrera de la empresa más importante de la industria alimenticia argentina hoy cobra un salario mensual que no alcanza al costo de la canasta básica, tenemos que necesitaría trabajar más de 1000 años para cobrar lo mismo que la empresa gana en un solo mes. Como ustedes saben, el país está sometido a la expoliación imperialista de la deuda externa. Durante los anteriores gobiernos kirchneristas se fugaron capitales por 100.000 millones de dólares que se financiaron con el superávit del comercio exterior, que fue favorecido en ese momento centralmente por una tendencia internacional de alza de los precios de las materias primas. Luego, en el gobierno de centro-derecha, o de derecha, como quieran mencionarlo, de Macri, se produjo el endeudamiento más grande de nuestra historia con el Fondo Monetario, del cual una buena parte financió una fuga de capitales gigantesca, mayormente a lo que se llaman paraísos fiscales, 86.000 millones de dólares. Esa deuda habilita hoy al FMI a condicionar los acuerdos de pagos a la implementación de planes de austeridad contra el pueblo trabajador. Esto en un país donde la tasa de pobreza actualmente es de 40,6% y la tasa de indigencia, es decir, de quienes ni siquiera consiguen satisfacer sus necesidades básicas alimentarias, alcanza el 10,3%. Esta situación de inseguridad alimentaria alcanza el 30% de los hogares urbanos con niños y niñas. La afluencia a comedores populares asciende en este momento a 10 millones de personas, en un país con una población que tiene poco más de 45 millones, parecido al Estado español. La desocupación, que en el pico de la pandemia superó el 13%, hoy se redujo con la apertura de la actividad económica post-pandemia, digamos, pero sigue afectando a casi 2 millones de personas. Sin embargo, y esto es importante aclarar por lo que voy a plantear más adelante, aún con este avance bestial de la precarización y la informalidad laboral, Argentina mantiene una tasa de sindicalización cercana al 30%, una de las más altas de América Latina y probablemente una de las más altas del mundo. ¿Por qué es importante? Lo digo porque es importante no confundir las profundas mutaciones que ha sufrido la clase trabajadora a nivel mundial en las últimas décadas, producto de su derrota como movimiento obrero, con su desaparición. Como podrán imaginar, si se desagregaran estas cifras que dije por género, la brecha revela que las mujeres son las más desfavorecidas. Ante esta situación, todos los gobiernos, incluso el de centro-derecha, optaron por aumentar lo que se conoce como ayudas o subsidios o programas de transferencias monetarias condicionadas, que en gran medida surgieron como una respuesta del Estado capitalista a las movilizaciones y la lucha masiva de los movimientos de trabajadoras y trabajadores desocupados en paro durante los años 90 y la crisis orgánica que surgió el país en diciembre del 2001.
En la mayoría de los casos, estos planes, estos programas, el destinatario es el hogar familiar en el que hay niños y niñas, y quienes lo reciben son las mujeres madres, a quienes se las responsabiliza por las tareas de cuidado. Por ejemplo, la obligación de cumplir con el calendario de vacunación, la escolaridad, etc. Como renta básica, entre comillas, hecha desde arriba, es decir, como política pública de seguridad social, estas transferencias se mantienen muy por debajo de la línea de pobreza. Actualmente, estas ayudas son de 5.000 pesos por hijo. Es decir, que una mujer sin trabajo asalariado solo podría alcanzar el monto de un salario mínimo si cobrara asignación por 6 hijos, que por supuesto su manutención obviamente supera ampliamente el monto que recibiría. Esto es así porque el capitalismo necesita compatibilizar esta situación con la explotación asalariada de la fuerza de trabajo en condiciones cada vez más degradadas y de mayor precarización. De no ser así, es decir, si las transferencias monetarias fueran más altas, fueran ingresos más altos, podría darse lo que estamos viendo en Estados Unidos, donde está ocurriendo un éxodo individual de trabajadoras y trabajadores no organizados en los sectores de la economía con peores salarios y condiciones laborales, donde, por supuesto, la mayoría son mujeres. Salud, hostelería, servicios de cuidado personales, etc. Solo en agosto, más de 4 millones en Estados Unidos renunciaron a sus empleos, lo que causó gran preocupación en el establishment. La gran renuncia, le pusieron los medios ese nombre, es una muestra de que la pandemia facilitó la autopercepción de la clase trabajadora como de quienes hacemos girar la rueda de la ganancia capitalista. ¿Cómo se manifestaría este fenómeno en nuestros países dependientes, expoliados por el imperialismo y sus empresas multinacionales, si la pobreza más extrema, apenas paliada por estas políticas públicas, no actuara como un disciplinador conservador del sector asalariado de una clase trabajadora cuyas direcciones sindicales se niegan a actuar para cambiar la relación de fuerzas? Por lo pronto, estas políticas públicas, cuyo destinatario principal son las mujeres más pobres, se debaten entre la exigencia cada vez mayor de austeridad fiscal que imponen los organismos financieros internacionales, y que, por ejemplo, en Argentina llevaron a que el gobierno este año eliminara un ingreso familiar de emergencia que había otorgado excepcionalmente al inicio de la pandemia, y por otro lado, la necesidad política de gobernabilidad, es decir, de contener el malestar social, más aún ahora en estos últimos meses previos a las elecciones legislativas que serán mañana, y que en su ronda primaria de septiembre le propinaron una derrota al oficialismo. Elecciones legislativas en las que soy candidata, paso el aviso. En última instancia, el Estado capitalista no hace más que administrar la pobreza, es decir, focalizar las rentas en asegurar apenas la supervivencia de un sector cada vez más extendido de las clases populares, pero en condiciones de miseria. Y lo hace a través de un gobierno que utiliza una retórica feminista para embellecer este mecanismo, hablando de salarios y pensiones para las amas de casa, de remunerar el trabajo de cuidados, es decir, una enorme cooptación de referentes del movimiento de mujeres que se han convertido actualmente, después de la enorme marea verde que mencionaba Cintia, se han convertido en funcionarias, en ministras, en secretarias de Estado en estos 2 últimos años. Por eso no es casual que después de la derrota en las elecciones primarias, el propio presidente alimentara un discurso de generar trabajo contra los programas de transferencias de ingreso a quienes no trabajan. Y esto, por supuesto, despertó la reacción de los movimientos sociales, incluso de algunos que adhieren al oficialismo, porque expresa un profundo desconocimiento del trabajo de cuidados que llevan adelante con enormes dificultades las mujeres de los sectores populares. Más aún, el ala derecha de la coalición de gobierno esgrimió el argumento de que se necesitaba mejorar los ingresos salariales de las familias en vez de dar tantos derechos
a las mujeres, como la legalización del aborto, o a la comunidad LGTBIQ, que solo le interesan a las personas progresistas de las clases medias, decían, ¿no? Este ataque desde la derecha. La realidad es concreta y en ella deben probarse las teorías, los programas y las estrategias que nos proponemos como horizonte de nuestras luchas. Por eso nos preguntamos, ¿cómo se inscribe la actividad política y la organización de los movimientos sociales autonomistas que nuclean a miles de mujeres de los sectores populares en esta realidad de Argentina, y en el que participan diferentes tendencias del feminismo autonomista, del feminismo comunitarista y popular? Surgidos de las luchas que se definían por trabajo genuino hace ya 20 años, los movimientos han sufrido diversas crisis y divisiones entre los sectores que aceptaron actuar como mediadores entre el Estado y los beneficiarios y beneficiarias de esos programas de transferencia económica, y los que no se resignan a que el único horizonte sea el de gestionar la pobreza con consenso asambleario y dejar la política en manos de los partidos tradicionales que administran los negocios capitalistas. Porque de cambiar el mundo sin tomar el poder, que era un planteo que hacían hace 20 años, obviamente no se propusieron tomar el poder, pero tampoco consiguieron cambiar el mundo. Los sectores que se resisten a abandonar la utopía de los comunes deben confrontar entonces con quienes optaron por ir degradando paulatinamente su militancia autonomista en el clientelismo estatal. Por el contrario, Pani Rosa sostiene, incluso como un punto central de esta campaña electoral en el Frente de Izquierda, que cuenta con el apoyo de algunos movimientos sociales autonomistas, una campaña que está teniendo un impacto muy importante en sectores populares, por el reparto de las horas de trabajo asalariado, con un salario mínimo que cubra la canasta básica, lo que permitiría reducir la jornada laboral y, por lo tanto, facilitar también el reparto de las horas de trabajo de cuidados y reducir la tasa de desocupación. Claro que esto solo puede hacerse afectando las ganancias de los capitalistas, ¿no? Porque no es verdad que el desarrollo tecnológico está liquidando el trabajo humano. Si hay mayor precariedad, es más por los embates del capital contra las conquistas obreras que por cambios drásticos en los procesos de la economía. Y esto implica direcciones políticas responsables de haber opuesto poca o nula resistencia a estos ataques o ser directamente cómplices de su aplicación. Para ver un ejemplo, actualmente en Argentina, si se implementara una jornada de 6 horas y 5 días en las 300 empresas más grandes que hay en el país, solo 300 empresas, no solo se podría recuperar un 33% del salario por hora trabajada, sino que se podría crear casi 1 millón de nuevos puestos de trabajo. Es decir, que podríamos reducir de manera inmediata a la mitad la tasa de desocupación actual. Creemos que el movimiento de mujeres de Argentina, que tuvo la valentía de poner en la agenda política nacional e internacional la necesidad de dar respuesta a la violencia de género con el Ni Una Menos, como también el derecho al aborto con la Marea Verde, no va a contentarse con lo alcanzado, ni mucho menos permitir que se reescriba la historia de nuestra lucha adjudicando nuestras conquistas a los gobiernos o los partidos tradicionales y sus líderes que durante años desoyeron nuestros reclamos. Por el contrario, la crisis económica y social que hoy, como dije con las cifras al principio, es profundísima y afecta con mayor crudeza a la inmensa mayoría de las mujeres, le plantea este nuevo desafío al movimiento. Solo una lucha igual de persistente y masiva, como la que hicimos por el derecho al aborto, organizándonos con independencia del poder político y de las instituciones del Estado, para exigir en las calles y movilizadas una respuesta a las necesidades más acuciantes de esa inmensa mayoría, puede hacer posible reducir y repartir las horas de trabajo asalariado, disminuir la carga del trabajo de cuidados no remunerado, transformándolo en la medida en que sea posible en trabajo asalariado y servicios sociales públicos y gratuitos, y compartiendo aquello que no es posible sustituir con productos o servicios, pero que liberado este trabajo, liberado de las tensiones de la explotación laboral, de las jornadas interminables, de la carestía, de la falta de recursos y asistencia, seguramente se convertirá en un tiempo gratificante para el autocuidado, la crianza y el cuidado de los demás.
La construcción de barrios sustentables, con restaurantes, con menús económicos o gratuitos, lavanderías públicas, como también parques, campos deportivos, centros culturales, la creación de centros de cuidado infantil universales, con facilidades horarias para las familias que cumplen su jornada laboral en turnos rotativos, etcétera, son algunas de las medidas que podrían exigirse en el camino de la socialización del trabajo doméstico y de cuidados, para que la reproducción no esté sujeta al patriarcado del salario, ni tampoco a las transferencias condicionadas de recursos, esas rentas básicas, entre comillas, que hace el Estado a discreción. Sacándolo del ámbito privado del hogar, convirtiéndolo en gran parte en servicios públicos de calidad, también podría convertirse en fuente de trabajo asalariado tanto para hombres como mujeres. Una base necesaria para empezar a eliminar esa esclavitud doméstica que en los hechos, como dije anteriormente, mantiene persistentemente a las mujeres en la precariedad laboral y bajo los índices de pobreza. En un país donde la clase trabajadora asalariada, con organizaciones y derechos o precarizada y sin ellos, constituye aún la mayoría de la población junto al pueblo trabajador que vive de ingresos obtenidos en actividades independientes o se encuentra en el paro, sobreviviendo a duras penas con la ayuda estatal, es imperioso levantar una perspectiva que una desde abajo las filas de esa poderosa clase mayoritaria contra las divisiones jerarquizadas entre hombres y mujeres, nativos e inmigrantes, sindicalizados y no, regulares y precarizados, etc. Divisiones que impone el capital, que sostienen el Estado y las burocracias sindicales y que en última instancia terminan aceptadas y son reproducidas. Decía que tenemos que unir desde abajo aquella que divide a las filas del conjunto de los asalariados, de los que viven de su trabajo o que se encuentran en el paro, que son divisiones que impone el capital, que sostienen el Estado y las burocracias sindicales, y que en última instancia terminan aceptadas y son reproducidas por las direcciones de los movimientos sociales. Relaciones de opresión que no son externas a la clase, sino que la constituyen. Menudo favor creo que le hacemos a la clase dominante si definimos que el antagonismo se reduce a incluidos y excluidos, porque mal que les pese al populismo de derecha, o a los abogados del capital, incluso a los políticos neorreformistas y al populismo de izquierda, la fractura entre quienes viven de su propio trabajo y su propia actividad de autosustento sin explotar a terceros, y quienes por otro lado parasitan el trabajo excedente producido por los anteriores, sigue explicando el funcionamiento del modo de producción capitalista, por más que los discursos xenófobos, racistas y misóginos, enarbolados por la derecha, pero como decía Cintia, también reproducidos por ciertos izquierdistas, pretendan oscurecerlo. Las feministas socialistas de Pan y Rosas, por el contrario, consideramos que la lucha por la subsistencia por fuera del trabajo asalariado es una necesidad a la que nos empuja el capital, pero no puede constituirse en nuestro horizonte estratégico. Es necesario recuperar una política de clase para el feminismo en la lucha por acabar con todas las formas de opresión y explotación que hoy someten a la inmensa mayoría de la humanidad. Defendemos los espacios, los bienes y las relaciones cooperativas, autogestivas y comunales que en Argentina surgieron de la profunda crisis que vivimos a finales del 2001. Incluso muchas de nuestras compañeras son obreras de algunos de estos emprendimientos, como las fábricas recuperadas que producen bajo control obrero de Cerámicos Anón, la imprenta Madigraf, la Textil Neuquén, como tantas otras. Pero esta posición, aun cuando se asuma como una resistencia activa, está condenada permanentemente a la autoexplotación y los límites de la subsistencia, a las presiones de asimilación e integración al Estado, de cuya asistencia se requiere para hacer frente a la competencia capitalista. Son grandes ejemplos de lucha, incluso experiencias que demuestran, sin necesidad de cursos de economía política, que para producir toda la riqueza social no son necesarios los patrones, pero son experiencias que no pueden abarcar a toda la población en el marco de un sistema hegemónico donde la producción de mercancías configura el conjunto de la vida social, incluso subordinando el trabajo de reproducción social a la obtención de ganancias. Compartimos que la satisfacción de las necesidades básicas de las personas no deberían depender de sus salarios, pero el salario para el ama de casa, las asignaciones familiares o diferentes modalidades de renta básica universal que desvinculan el ingreso
del trabajo que el capital, y no Marx caprichosamente, sino el capital, considera productivo, deslizándose de la lucha de clases a los movimientos ciudadanos, son una utopía en el marco del Estado y el modo hegemónico de producción que está basado en la apropiación del trabajo excedente de los productores de mercancías. Lo que necesitamos es transformar esa estructura económica de raíz y, sobre la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción, levantar los cimientos de una sociedad en la que democráticamente los productores decidan qué y cómo producir en función de las necesidades sociales y no de las ganancias. Por eso nuestro programa debe partir de defender estos jalones de autonomía conquistados por sectores minoritarios de nuestra clase, junto a la necesidad de reconfigurar y fortalecer de conjunto esa fuerza social capaz de enfrentar al sistema capitalista y herirlo de muerte, para terminar con la explotación y comenzar entonces la construcción de una sociedad de productores libres y asociados, sin explotación ni opresión, sin clases y sin Estado. Muchas gracias. Esquerrik asko. Muchas gracias, Andy, por tu intervención. Lamentablemente no podemos abrir ahora un turno de reflexión, estamos muy justas con el tiempo, pero bueno, es un orgullo tener a compañeras como Andrea Datri en esta conferencia que muestra la enorme experiencia de Pan y Rosas en la Argentina, ¿no? Y todas las reflexiones profundas y estratégicas que se abren, que creo que son importantes para un debate entre feministas marxistas. Decir rápidamente que tenemos saludos de muchos países, de compañeras de Uruguay, de México, de Ecuador, de Chile, de Costa Rica, por supuesto del País Vasco. Saludos a la Yule Goicoechea. También recibimos mensajes de las compañeras trabajadoras y de trabajadoras, de empleadas domésticas de Barcelona, de Madrid, trabajadoras de telemarketing, jóvenes estudiantes de diferentes ciudades que están siguiendo el debate atentamente. Y paso rápidamente, porque tenemos un tiempo muy limitado, a la compañera Alejandra de Chile. Alejandra, ¿estás ahí? Sí, ¿no? Sí, sí, aquí estoy. Bueno, hola compañeras y compañeros. Al igual que Andrea, yo quería comenzar esta intervención también agradeciendo primero el espacio y esperando que efectivamente suscite debate fructífero. Yo me referiré particularmente a la rebelión chilena, dando cuenta de algunos elementos para comprender su génesis, el carácter disruptivo que tuvo y la potencia que desplegó. Voy a abordar la reflexión incorporando como actor social al movimiento Mujeres, ya que resulta muy difícil pensar la lucha de clases en Chile como un fenómeno desligado de dicho movimiento. La revuelta en Chile se da en el marco del incremento de lucha en todo el planeta, posterior a la crisis capitalista del 2008, con grandes movilizaciones en diversos lugares del globo. Fue una respuesta frente a la creciente pauperización de la vida, que chocaba con el discurso oficial de ser un país en vías de desarrollo, el oasis de Latinoamérica. Durante los años 90 hubo una estabilidad relativa en los gobiernos mediante el perfeccionamiento del sistema económico heredado de Pinochet y su profundización por parte de uno de los conglomerados políticos más importantes de la época, la Exconcertación. Este grupo unificaba en su momento a la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido Radical Socialdemócrata. Estos partidos, que eran oposición a la dictadura, se dedicaron a administrar el orden que impusieron a punta de fuego y fusil los militares y sus aliados civiles de extrema derecha, que es un sistema neoliberal con una lógica de Estado subsidiario donde los derechos más básicos como la salud o la educación son considerados bienes de consumo. El movimiento estudiantil irrumpe el 2006 y el 2011, permitiendo una apertura a nuevos cuestionamientos. El 2011, bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera, las y los estudiantes pusimos en tela de juicio la educación de mercado, denunciando el desmantelamiento de la educación pública y exigiendo que fuera gratuita en todos sus niveles. Estas manifestaciones de la juventud incorporaron al debate educativo la situación de las mujeres y las disidencias. Levantamos secretarías de género en los espacios educativos, y lo digo en plural porque yo fui parte de esa generación estudiantil, sacando la discusión feminista de lo estrictamente académico para incluirla también en la discusión política. Impulsamos espacios de autoorganización y el encuentro por una educación no sexista el 2014. Desde el 2012, también con mayor fuerza, se impulsan las protestas de la población LGTBIQ+, contra la discriminación y los crímenes de odio.
El movimiento estudiantil habilita una serie de luchas posteriores, la entrada de los movimientos sociales, activa luchas obreras. Desde el 2011 al 2014 se desarrollan más huelgas en el país que durante todos los años 90. Posterior al 2011, comienza también a configurarse una nueva fuerza en el escenario político, marcada desde el regreso a la democracia por la política de los acuerdos entre las dos principales conglomerados. Por un lado, la derecha, herederos del pinochetismo, y la exconcertación, el grupo que describíamos anteriormente. Esta nueva fuerza es el Frente Amplio, quienes se identifican dentro del campo antineoliberal. El 2015 y 2016 se produce un movimiento internacional que saca la violencia machista de lo privado y lo convierte en un problema social, insinuando su carácter estructural en el capitalismo patriarcal y racista. Movimiento Ni Una Menos, que impacta profundamente en Chile, ya que se intensifican las marchas, surgen coordinadoras, encuentros, mesas de discusión, foros, etc. Y todo esto decanta en el Mayo Feminista el año 2018, paralelo a la marea verde argentina por el derecho al aborto. Este movimiento, el Mayo Feminista, denunciaba la violencia machista y la discriminación en los espacios educativos. Instaló a niveles de masas la crítica al machismo, abriendo las puertas a muchas compañeras a la vida política, lo que significó también un incremento de participación femenina en los sindicatos y espacios de organización estudiantil. El Mayo Feminista, además, obliga a los partidos del régimen a tomar las demandas de las mujeres. El Frente Amplio toma esas banderas para presionar las instituciones y conseguir algunos derechos en la medida de lo posible. Se abre entonces, podríamos decir, la primera brecha en el movimiento de mujeres postdictadura. Primero, por el problema de cómo abordar la violencia machista. Algunas planteamos que la violencia machista es la regla y no la excepción, que funciona como un engranaje más del sistema capitalista y que a la par de desarrollar políticas preventivas y con centro en las víctimas, es necesario pelear contra el conjunto de condiciones que habilitan, validan y reproducen la opresión. Otras planteaban la necesidad de recrudecer las medidas judiciales contra los victimarios y muchas adoptaron lo que hoy en día es conocido mundialmente como la política de la cancelación. Otro debate fue el de los derechos sexuales y reproductivos. Estábamos quienes íbamos por el aborto legal, libre, seguro y gratuito en base a nuestra movilización, tomando el ejemplo de Argentina, y quienes, como el Partido Comunista y el Frente Amplio, abogaban por movilizaciones de presión para la despenalización del aborto, una modificación al Código Penal que no garantiza el acceso al procedimiento, sino exclusivamente la no persecución policial, y esto lo hacían excusándose las limitaciones que actualmente tiene el Congreso chileno para modificar el presupuesto nacional. Ahí se comienzan a diferenciar más claramente dos formas de entender la lucha. A finales del 2018, el Estado chileno asesina al líder mapuche Camilo Catrillanca, ocasionando protesta a nivel nacional y debilitando profundamente al segundo gobierno de Piñera. El movimiento de mujeres y disidencias, bajo la dirección de la coordinadora feminista 8 de marzo, incorporan sus reivindicaciones demandas de las mujeres trabajadoras, del pueblo mapuche y de las mujeres migrantes. La huelga feminista del 8 de marzo el 2019 fue masiva en todo el país. Hacia mediados del 2019 salen nuevamente a luchar además las y los docentes y trabajadores de la educación. Y en esta pelea, la cuestión de género no solo estaba presente por la composición mayoritariamente feminizada del sector educativo, sino porque una de las principales demandas era efectivamente la brecha salarial entre hombres y mujeres. Se movilizaron además las y los estudiantes secundarios contra la ley de aula segura que buscaba criminalizar a la juventud. Y hacia octubre, el gobierno anunció una nueva alza de 30 pesos en el pasaje. Ahí las y los estudiantes secundarios organizan evasiones masivas en las estaciones de la red, escapan de la escuela y saltan los torniquetes en rechazo al alza. El día 18 de octubre se cierra todo el metro de Santiago. Miles de trabajadores que volvían a sus hogares quedan sin transporte y se ocasiona una protesta popular masiva con acciones directas de carácter espontáneo. Se impone la consigna, no son 30 pesos, son 30 años, haciendo referencia a los 30 años de administración por parte de la derecha y la concertación de la herencia de Pinochet, un régimen neoliberal y autoritario, machista y racista. El gobierno responde invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado. Esto no aplaca la rabia, por el contrario, la enciende aún más. La llama de la revuelta se extiende durante el 19 de octubre por todo el territorio chileno. La combatividad en las calles, quemas de edificios, inmobiliario público, saqueos, barricadas y el enfrentamiento con la policía y los militares es la tónica. El Estado despliega su maquinaria represiva. Hay muertos, desaparecidos, personas torturadas, violencia político-sexual, mutilaciones, miles de heridos y detenidos. Piñera nos declaró la guerra.
implementó toque de queda y reprimió brutalmente, pero no nos detuvo. Se articulan brigadas autoorganizadas de salud y autodefensa, la conocida primera línea, para enfrentar la represión. La semana posterior al estallido, se paraliza el 90% de los puertos en Chile y los mineros de escondida paralizan la mina más grande del país, o sea, la mina más grande del mundo, de hecho, ocasionando pérdidas millonarias a los magnates de nuestro país. La lucha continúa incansable. El 25 de octubre se realiza la marcha más grande de Chile, convocando a más de 1 millón de personas solamente en Santiago, pero el carácter de esta marcha es festivo, al punto que incluso Piñera salió a saludar la manifestación, intentando dividir al pueblo entre los democráticos pacifistas y los violentistas, que era otra manera de debilitar la rebelión, ¿cierto? Aislando a los sectores más combativos del resto de la población, porque el garrote, la represión, era insuficiente para frenarla. En ese marco, la participación de las mujeres y las disidencias en la rebelión fue activa desde un comienzo. Nos involucramos en las manifestaciones, participamos en las asambleas territoriales, levantamos actividades políticas y culturales que llamaban a la unidad del pueblo contra Piñera y su gobierno asesino. Nuestros pañuelos verdes y lila estaban en cada manifestación. En las principales ciudades del país, como Pan y Rosa, junto a nuestros compañeros del Partido de Trabajadores Revolucionarios, impulsamos movilizaciones, coordinadoras y asambleas. En Antofagasta en particular adquirió mucha fuerza el Comité de Emergencia y Resguardo, un espacio de lucha y articulación política que llegó a tener un peso importante en la ciudad minera, desafiando incluso la autoridad del municipio. Las demandas de la calle eran claras: asamblea constituyente para echar abajo la constitución de Pinochet y que se fuera Piñera. Además de los gritos contra la represión, el programa de octubre era una crítica radical a las instituciones del Chile postdictadura, al trabajo precario y a las pensiones de hambre. Los organismos del movimiento de mujeres, como la Coordinadora Feminista 8 de marzo, participan en la Mesa Unidad Social, una coordinación de organismos de trabajadores y organizaciones sociales con la burocracia sindical del Partido Comunista a la cabeza. La Mesa de Unidad Social fue uno de los principales convocantes a las movilizaciones. Sin embargo, estas fueron convocadas sin considerar la centralidad de sectores estratégicos de la economía para poner en jaque a los poderosos, aún teniendo como antecedente el incremento de la actividad huelguística en nuestro país. Más de un tercio de las huelgas extralegales del sector privado y público se dieron entre octubre y noviembre de este año, coincidiendo con el momento más álgido de la revuelta. Después de semanas de movilización, las direcciones del movimiento se deciden a convocar una huelga general el día 12 de noviembre, que los excede completamente. Permitió desplegar una amplia alianza de clases en las calles, constituyendo efectivamente un punto de inflexión. Las acciones de protesta se cuadriplicaron por un día y una noche, en lo que fue la paralización con mayor masividad y repercusión económica que se haya realizado en el país desde el retorno a la democracia en 1990 y posiblemente desde el golpe de Estado de 1973, según el Centro de Investigación Político-Social del Trabajo. En esta movilización del 12 de noviembre paralizaron 25 de los 27 principales puertos, el 90% del sector público, el 80% de las y los docentes. Hubo además paralización de la salud, de paros de importantes obras de la construcción, entre otros sectores productivos. Masividad en las movilizaciones, extensión de los cortes de ruta en las principales carreteras del país y violentos enfrentamientos con las fuerzas represivas en poblaciones y plazas. La magnitud de la huelga y las acciones directas en su marco forzó también la paralización de gran parte del transporte y el comercio a nivel nacional. Hubo decenas de ataques a comisarías, incluso a cuarteles militares. Mostró que era posible conquistar mediante ese camino la Asamblea Constituyente Libre y Soberana y que cayera Piñera. Incluso importantes voceros de la derecha chilena plantearon la posibilidad de la caída del gobierno, contrario a lo que planteaba el Frente Amplio, que la caída revolucionaria del gobierno de Piñera mediante la huelga general era como solo un sueño de la ultraizquierda, porque para la clase dominante eso era un temor real, al que no estaban dispuestos a arriesgarse, aun cuando las burocracias de los movimientos no apostaron por una movilización ascendente y a mantener la dinámica de la huelga general. Es por eso que se levanta el 15 de noviembre el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, que firmaron tanto los partidos de la derecha como la Concertación y el Frente Amplio. Para el Frente Amplio en particular, el firmar el Acuerdo por la Paz era la única opción, ellos decían, para evitar una matanza, porque el gobierno quería sacar de nuevo a los militares a las calles a reprimir. Sin embargo, las Fuerzas Armadas no estaban de acuerdo, ya que no se le garantizaba impunidad por eventuales violaciones a los derechos humanos. Entonces el gobierno decide apoyarse en la Concertación y el Frente Amplio para dar una salida política. Ese día, el 12 de noviembre, comienzan las negociaciones para instalar un desvío institucional a la lucha de clases,
para evitar a toda costa que la revuelta pegara un salto hacia una revolución. El propósito fundamental del acuerdo fue dividir la alianza de clases entre las capas medias y sectores populares, y entre sectores de vanguardia, como la primera línea, y sectores de masa. Amarraron trampas al proceso constituyente y proclamaron como conquista, por ejemplo, la paridad de género en el órgano redactor de la nueva Constitución en caso de ganar el plebiscito. El acuerdo por la paz y la tregua que aseguran las burocracias sindicales y sociales terminaron por salvar a Piñera. En ese momento la movilización comienza a decaer. No obstante, el 25 de noviembre, Día contra la Violencia hacia las Mujeres, la rebelión toma un nuevo aliento con la intervención política de las tesis, que se hizo reconocida a nivel internacional como una denuncia a la violencia estatal, a la represión policial y a la justicia patriarcal. La denuncia de que el Estado opresor es un macho violador se propagó por el mundo. El Estado capitalista y patriarcal chileno está bajo el escrutinio mundial. Salimos a seguir peleando. El problema es que fue sin una estrategia contrapuesta al desvío institucional que ya estaba en marcha. Ninguno de los organismos del movimiento de mujeres opuso una alternativa para superar el acuerdo y se subordinaron a la idea de una convención constitucional histórica. Pero la paridad fue una táctica de cooptación política del régimen al movimiento de mujeres. Quienes iniciaron la rebelión, nuestras compañeras secundarias, no pudieron votar ni ser electas constituyentes. El quórum de 2/3 le permite a la derecha y a los sectores conservadores vetar cualquier medida que vaya contra su moral reaccionaria. La lucha del pueblo trabajador, que es la lucha de las mujeres también, daba para mucho más que para un proceso hecho a la medida de la clase dominante. La rebelión que vivimos es demostración de la enorme potencialidad que tenemos. Pese a que las direcciones buscaron desviar lo más avanzado que dieron las masas, conseguimos herir casi de muerte al modelo pinochetista, algo que nadie hubiese creído que podía pasar. El camino abierto con la huelga el 12 de noviembre plantea las tremendas posibilidades que tendría la potencialidad hegemónica de las mujeres trabajadoras, porque es en nosotras que confluye la firme denuncia contra la precariedad laboral, las pensiones de hambre, la educación y salud de mercado, la lucha por el derecho a la vivienda. Podríamos fortalecer así el ingreso de la clase trabajadora a la escena, en particular los sectores estratégicos como las minas, puertos, forestales y el transporte, para desarrollar la más amplia autoorganización de masas y coordinar la autodefensa contra la violencia monopólica del Estado. Así podemos, yo creo, echar abajo los pilares de la herencia de la dictadura. Ya el 2020 tuvimos otro masivo 8 de marzo, con millones en las calles, pero los efectos económicos y sociales de la pandemia desmovilizaron por los despidos. Bueno, el 2020 se desmoviliza la situación por los despidos y también por la crisis sanitaria que estamos viviendo todavía. Y en ese momento el movimiento de mujeres podría haber sido un factor para combatir la pasividad de la burocracia sindical. De hecho, salimos a las calles en el momento más duro del confinamiento contra la violencia machista, pero las fuerzas reformistas del PC, del Partido Comunista y el Frente Amplio prefirieron que eso no ocurriera. Nos restringieron a votar en el plebiscito y mantener nuestra protesta a raya. Hoy ya nos encontramos a 2 años de que Chile despertó. Y estamos en un proceso constitucional que ya está en curso, y en un escenario electoral parlamentario, para contarles también, nosotros estamos participando con candidatura en todo el país. Lo que siga en Chile, en un sentido, va a estar influenciado muy en buena medida por quién gane las próximas elecciones presidenciales, pero también, si es que emerge o no, la clase trabajadora como sujeto político. La sensación de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores de haber sostenido el funcionamiento del país durante la pandemia, lo cual es una realidad, ha reavivado el surgimiento de huelgas económicas, y en algunos sectores como profesores o las trabajadoras de la salud, como comentaba la lucha del sindicato siglo XXI que contaba Cintia, las luchas apuntan también contra la política del gobierno. Así como la rebelión activó a las mujeres, a trabajadores y a sectores populares en la lucha, hoy ha activado también a una derecha más dura, vociferante. La crisis migratoria y la crisis en Wallmapu, en territorio mapuche en resistencia, hace que estos sectores se expresen. Preocupante nos resulta hoy el avance en las encuestas del ultraderechista José Kast, que es una especie como de Bolsonaro o Trump chileno. En tiempos donde las contradicciones se agudizan, compañeras y compañeros, nuestra potencia, como pan y rosas, es la política de lo necesario, no la miseria de lo posible. Desde Pan y Rosas nos planteamos impulsar en todos los lugares donde estamos la fuerza social que es la clase trabajadora y sus sectores estratégicos, porque queremos confrontar los pilares del Estado capitalista, patriarcal y racista, pero no nos detenemos ahí. Tenemos el derecho de trazar un horizonte de victoria.
de terminar con este sistema que oprime y explota en busca de un mundo nuevo. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Ale, muy bueno. No puedo plantear ninguna reflexión porque estamos con el tiempo mal, además el panel se corta directamente, se cierra, así que paso rápidamente la palabra a Diana, y en tal caso, si luego queda tiempo, abrimos al menos unos minutos nosotras de poder sacar conclusión de cada una intervención, pero un orgullo haberte tenido aquí, Alejandra, en ese proceso de revueltas tan... que ha dado tantas reflexiones sobre la relación entre revuelta y revolución y toda la gran intervención que habéis tenido como Pan y Rosas. Paso la palabra a nuestra compañera de Brasil, a Diana Asunción. Gracias, Cintia. ¿Me escuchan bien? Muy ¿Puedo bien. seguir? Sí. Bueno, hola a todas y todos. Muy bueno participar de la Conferencia Internacional de Marxismo Feminista. Bueno, yo soy Diana Asunción, como ya me presentó Cintia, y mucho gusto también estar acá con mis camaradas Andrea, Cintia, Josefina y Alejandra. Y bueno, perdón por el portuñol, que bueno, va a tener que ser así. Bueno, yo hablo de un país continental, Brasil, que hoy es gobernado por una de las figuras más grotescas de la política internacional. Jair Bolsonaro, fan de Trump, quiere entregar a la Amazonia y dijo que la pandemia que se cobró más de 600.000 vidas en Brasil era una gripezinha. Pero, además de ese gobierno, hay un parlamento y un poder judicial en Brasil que actúan para garantizar, junto al gobierno, todos los ataques a los trabajadores, afectando en especial a las mujeres y la población negra. Son más de 20 millones de personas con hambre en Brasil y un nivel de desempleo bastante alto. Son 14% de desempleados y otros 28% en trabajo informal, precario, todos números que alcanzan fuertemente a las mujeres negras. Esa situación de las mujeres negras en Brasil, nosotras abordamos en nuestro reciente libro, Mujeres Negras y Marxismo, que fue organizado por mis compañeras Leticia Parks, Carolina Cacao y Odete Assis, donde la situación que vemos cotidianamente con la brutal desigualdad salarial entre negras y blancos, que en Brasil significa que las mujeres negras reciben 60% a menos que los hombres blancos, pero también la precarización del trabajo, que tiene rostro de mujer en Brasil y de mujer negra también, y la condición de trabajo de las empleadas domésticas acá, que tienen como un símbolo de su situación a la trabajadora Mirtes, que mientras trabajaba durante la pandemia, tuvo que pasear con el perro de su patrona, dejando a su hijo de 5 años con ella, y el niño sin ningún cuidado cayó del edificio y murió instantáneamente. Un chocante retrato de la relación entre capitalismo, patriarcado y racismo en el Brasil de Bolsonaro, donde la frontera entre las mujeres trabajadoras y las burguesas queda marcada con sangre. Bueno, en ese libro presentamos esa frontal denuncia, pero también buscamos aliar fuertemente la lucha unitaria del movimiento de mujeres, del movimiento antirracista y del movimiento obrero con una estrategia marxista revolucionaria para enfrentar el patriarcado, el racismo y el capitalismo. Bueno, eso es importante para pensar en ese marco y en el debate que varias feministas marxistas plantean en esa conferencia misma, y que, bueno, Andrea y las otras compañeras ya agarraron varios temas, pero que también hay que pensar sobre qué estrategia tener ante la extrema derecha. Eso es todo un tema, ¿no? Entonces, hay que pensar en esa discusión, porque en realidad lo que vimos ante los Trump, Bolsonaro, Vox y tantos otros representantes de la extrema derecha es la permanente búsqueda de justificaciones que abonan un fortalecimiento del mal menor,
como si bastara, por ejemplo, no apoyar a Bolsonaro para construir una alianza que verdaderamente pueda derrotarlo, ¿no? Pero vale entonces tomar el ejemplo brasileño como una expresión de que esa lógica es no solamente un equívoco, porque en realidad de mal menor en mal menor se construye el camino hacia el mal mayor, pero también porque es una encrucijada para el movimiento de mujeres en general y también para el feminismo anticapitalista en particular, principalmente cuando este termina separando las concepciones teóricas que sostienen en el movimiento de mujeres de las posiciones políticas concretas en la realidad. Bueno, pensemos una cosa, ¿no? En los últimos años, como parte del movimiento internacional de mujeres en Brasil, vimos lo que quedó conocido como la primavera feminista, ¿no? Una lucha que, bueno, mostraba muchos avances. ¿Cómo se explica que en el mismo momento entró Bolsonaro al poder? Entonces, ahí hay una discusión. Más allá de toda la análisis política del régimen en Brasil y todo eso, en mi opinión, podemos decir también que Bolsonaro y toda su base más dura son una reacción al movimiento de mujeres internacional. ¿Por qué una reacción? Porque ese movimiento de mujeres, aun que sin enfrentar las estructuras del Estado capitalista, cuestionó fuertemente los valores y costumbres del patriarcado en Brasil. Eso, obviamente, fue absorbido también por corporaciones mediáticas e empresas que querían desviar nuestra lucha. Pero el tema es que entonces la idea, por ejemplo, de que mi cuerpo es mi decisión, o, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, fueron todas cosas que aparecieron como una afrenta a los que defendían la familia tradicional brasileña y una sociedad donde Dios está por arriba de todo, como dice Bolsonaro insoportablemente todos los días acá en Brasil. Bueno, esa corriente de extrema derecha, además de los duros ajustes que estaba de acuerdo en llevar adelante, también militaba todos los días contra todas las posibilidades de avance en la lucha de las mujeres. Decían que las docentes en Brasil quieren adoctrinar a los chicos para que sean todos transexuales, que el aborto es una afrenta a Dios y que mismo una chica de 10 años violada por su padre tenía que tener el hijo aunque no sobreviviera al parto. Y el ejemplo más aterrador fue el asesinato de Marielle, concejal negra y lesbiana de izquierda, cuyos mandantes y asesinos siguen impunes. Y por eso acá también seguimos fuerte en nuestra lucha por justicia a Marielle. Bueno, todo eso fue parte de esa reacción. El tema es, ¿cómo contestó el movimiento de mujeres a esa ofensiva de la extrema derecha? Bueno, acá se trata de un fuerte debate de estrategias extremadamente actual. Y para contestar a eso desde nuestro punto de vista como parte revolucionaria del movimiento de mujeres, me parece fundamental tomar la experiencia brasileña con Bolsonaro como un laboratorio de la lucha contra la extrema derecha, que ahora vemos, por ejemplo, crece también en Argentina con el amigo de Bolsonaro, Milei. Para empezar, es necesario profundizar en aquella idea que yo había planteado de que de mal menor en mal menor se construye el mal mayor. ¿Qué podemos decir sobre eso desde Brasil? Bueno, nosotros acá, de Pan y Rosas, luchamos fuertemente contra el impeachment de Dilma Rousseff del PT, contra la prisión arbitraria de Lula y contra todo el avance de la derecha. Pero lo hicimos de forma independiente del PT, sin apoyar sus posiciones políticas, justamente porque los gobiernos del PT fortalecieron el agronegocio, el poder judicial, las fuerzas armadas, incluso en Haití, y la bancada evangélica de diputados. ¿Quién eran esas fuerzas? Esas fuerzas fueron simplemente la base política impulsionadora del impeachment que, al final, abrió espacio a Bolsonaro. Un ejemplo emblemático de eso. En nombre de la gobernabilidad,
el PT hizo una carta al pueblo de Dios garantizando que en su gobierno no sería legalizado el aborto y terminó así fortaleciendo a la bancada evangélica. Las feministas del PT y otras decían que se trataba de un retroceso táctico. Bueno, hay que explicar ahora cómo el retroceso táctico, como ese mal menor, terminó fortaleciendo las fuerzas reaccionarias que llevaron al triunfo de Bolsonaro. Entonces, hoy, con Bolsonaro al poder ya hace 3 años, gran parte del movimiento de mujeres, con toda su heterogeneidad, entró en una encrucijada, en gran parte volviendo a la idea del mal menor, apostando no en la lucha de las mujeres al lado de la clase obrera, pero en una salida meramente institucional y electoral. Pero estamos ante una crisis acá muy profunda, donde la combinación de la crisis económica y de la existencia de una corriente de extrema derecha de masas con el bolsonarismo no plantea las mismas condiciones de los gobiernos anteriores del PT para gobernar. Lo que queda claro con la búsqueda del PT por alianzas con las figuras más emblemáticas de la derecha tradicional en Brasil, dejando también claro que nuestros derechos van a volver a ser negociados por gobernabilidad. Por eso me parece que la conclusión que la experiencia brasileña puede aportar al movimiento de mujeres internacional es de la necesidad de que el enfrentamiento a la extrema derecha no haga revivir los nuevos y viejos reformismos que en realidad no cambian absolutamente nada de la estructura capitalista. Al revés, terminan por administrar el capitalismo sin derrotar las fuerzas reaccionarias que, vez u otra, logran asumir el poder. Por eso, en mi opinión también, para las feministas que se reivindican marxistas, no puede haber una separación entre ser feminista marxista en el análisis sobre los temas de las mujeres en general y después ser mal menor en la política concreta. En ese sentido, incluso por estarmos acá en un painel que compone una conferencia de marxismo feminista, yo quería entonces abordar uno de los conceptos teóricos que me parecen importantes de también de alguna manera vincular a esa discusión. La interseccionalidad es un concepto que está siendo muy debatido, incluso en el movimiento, un concepto que en general me parece que parte de una necesidad real de, por un lado, confrontar el feminismo burgués blanco y europeo, pero por otro, incluir las camadas más oprimidas de las mujeres en su feminismo. Pero para el feminismo interseccional, aunque tenga matices en su apropiación, en general el hecho de concebir la clase como una opresión más o como una sumatoria de opresiones, como otro entroncamiento o intersección, hace con que se eclipse o se borre la frontera de clase que debería separar la política y el programa de las trabajadoras de lo de las patronas y burguesas. Las consecuencias en la política son muchas, ya que esa perspectiva abre paso a la conciliación de clases. Muchas feministas de la interseccionalidad terminaron, por ejemplo, en Estados Unidos contra Trump, apoyando a Obama y después a Biden-Harris, gobiernos que, como sabemos, siguieron bombardeando en el Oriente Medio. Acá es un ejemplo de las consecuencias, por un lado, de la separación entre feminismo marxista y después la política real, pero también de que algunos conceptos que se presentan como marxistas, mas en realidad terminan por construir posiciones que son funcionales a variantes políticas que presentan una estrategia que no corresponde a una lucha real por la emancipación de las mujeres y mucho menos por la revolución obrera y socialista. Por eso también cuando el combate antipatriarcal y la política se encuentran, enfrentan las consecuencias en la práctica de los conceptos teóricos. Y eso nos lleva, por tanto, al debate de estrategias, que era lo que yo quería entrar ahora. ¿Cuál sería entonces la estrategia? Yo ya estoy obviamente bastante contemplada por mis compañeras que me antecedieron y las experiencias que plantearon, pero yo lo que quería hacer hincapié
es la necesidad, por un lado, de construir un feminismo marxista que sea coherente en la política, defendiendo la independencia de clase, o sea, no subordinado a ninguna variante patronal o burguesa, mas que defenda un programa para que sean los capitalistas que paguen por la crisis, y no un programa antineoliberal en general. Y también que batalle por unificar las demandas del movimiento de mujeres con las demandas de la clase obrera en los sindicatos y en la clase obrera de conjunto, en un frente único obrero que pueda unir el conjunto de la clase trabajadora, exigiendo de sus direcciones burocráticas también que se movimenten para defender nuestros derechos e enfrentar todos los ataques. Esa batalla debe estar vinculada a potenciar cada lucha por cada derecho más elementar de las mujeres y de las mujeres negras hacia una lucha anticapitalista y revolucionaria. Nosotras de Põe Rosas venimos buscando aliar esos conceptos teóricos y políticos a una práctica orgánica en el movimiento obrero y en la juventud, buscando actuar en todas las luchas de obreras y, bueno, donde las mujeres estuvieron en vanguardia, como en Brasil, en las huelgas de trabajadoras tercerizadas que retratamos en el libro La precarización tiene rostro de mujer. Eso de cualquier manera es parte de nuestra lucha, pero no alcanza, porque necesitamos más que una agrupación de mujeres para llevar adelante la tarea de la emancipación de las mujeres desde la perspectiva del marxismo revolucionario. Es necesario luchar, por tanto, por la construcción de un partido revolucionario de la clase trabajadora, a ejemplo de lo que fue el partido bolchevique, el mayor partido de la clase obrera internacional, dirigido por Lenin y Trotsky, cuya experiencia femenina en la Revolución Rusa fue la más importante de la historia de la humanidad. Bueno, para terminar, de la misma forma, en 1922, la Tercera Internacional, en su cuarto congreso, votó las tesis donde se aborda la cuestión negra, afirmando que el problema negro se ha convertido en una cuestión vital de la Revolución Mundial. Sobre eso, incluso, algunos historiadores dicen que esa batalla, antes de la burocratización del Estado obrero, hizo que los negros y negras se volviesen comunistas. El feminismo marxista que planteamos hoy tiene como tarea histórica rehacer esa composición de las filas del comunismo internacional y en un país como Brasil, plantear otra vez el programa de 1922, luchando por igualdad salarial y de derechos para hombres y mujeres, negros y blancos, por derechos políticos y sindicales a todos los colores de nuestra clase, poniendo de pie la franja más precaria de nuestra clase en la primera línea de la lucha en contra la extrema derecha y por una perspectiva de la revolución obrera y socialista, que en Brasil va a tener rostro de mujer negra. Obrigada, compañeras. Brigada, Diana, muy buena. Muchas gracias. Tenemos cero tiempo para leer los mensajes, los comentarios, pero se está dando un panel con mensajes de todos sitios con mucho entusiasmo, pero le voy a tener que pasar la palabra a nuestra compañera Josefina del Estado Español desde Madrid, porque si no, no llegamos. Adelante, José. Bueno, gracias Cintia, Diana, Alejandra, Andrea, por participar también en conjunto de este panel. Y como decía Cintia, vamos a ir un poco muy justas de tiempo. No sé si va a dar el tiempo para debate o preguntas, porque a las 18 horas Estado Español se nos corta esto. Pero bueno, lo seguimos en cada uno de los países y seguimos el debate desde ya y organizando este tipo de actividades. Yo quería empezar, digamos, el tema de esta charla es estrategias a debate en un mundo en crisis, y como fueron explicando las compañeras, y también en la conferencia se fue tratando en distintos paneles, podemos hablar hoy de una dimensión múltiple de la crisis, una crisis en el capitalismo que se viene expresando de forma desigual, temporal y espacialmente, ¿no? Existen, por ejemplo, elementos de la crisis económica, con la crisis de suministros, la crisis energética que se está dando en varios países y en los países centrales, con tendencias inflacionarias, por ejemplo, muy pronunciadas. Están las crisis políticas a las que se refirieron las compañeras, crisis de representación en los regímenes políticos,
con el surgimiento de estos fenómenos aberrantes de la extrema derecha y también fenómenos políticos por izquierda. Tenemos una crisis en el ámbito de la reproducción, evidentemente, de la cual se ha hablado en distintos paneles de esta conferencia, y también podemos ver crisis geopolíticas y una crisis ambiental, ¿no? que a días, digamos, del fin de la COP26, todos tenemos muy presentes una crisis ecosistémica que, como denuncian miles de jóvenes que se movilizan en todo el planeta, está, digamos, llevando al mundo a un desastre en su afán de ganancias rápidas y crecientes. Este sistema social horada sus propias condiciones de reproducción a largo plazo, ¿no? Agotando los recursos y mediante un conjunto de procesos ecodestructivos. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta porque hace a la urgencia de las tareas políticas y estratégicas que tenemos planteadas. Alejandra explicó con mucha fuerza, la verdad muy bien, con el ejemplo de Chile, que en este contexto se viene desarrollando un retorno de la lucha de clases con tendencias hacia la revuelta, pero también una incipiente intervención de sectores de la clase trabajadora, además de los movimientos de mujeres, de la juventud, etcétera, etcétera. No sé si Leire puede cerrar el micro porque está apareciendo en pantalla. Bueno, en este marco, mi intención es abordar aquí muy rápidamente, digamos casi como algunos apuntes para dejar abierto el debate, un diálogo y un contrapunto también con las teorías feministas de la reproducción social y en particular con lo que se conoce como el feminismo del 99%, ¿no? Un sector que ha ganado bastante repercusión en los últimos años. Sabéis que en estos debates sobre la teoría de la reproducción social existen evidentemente diferentes posiciones que en esta conferencia se han expresado. Por ejemplo, está el sector que se reconoce desde el autonomismo, cuya figura destacada sin duda es Cecilia Federici, a quien hizo referencia Andrea Datri en su intervención. Y también están otras compañeras que se reconocen como teóricas de la teoría de la reproducción social en su vertiente marxista, como Cinzia Arruzza, Titi Bhattacharya, que participó ayer en la conferencia, Sue Ferguson y otras. Bien, podríamos decir que por lo menos desde nuestro punto de vista, el aporte más interesante de este tipo de elaboraciones es poner el foco en esa relación necesaria pero contradictoria entre el trabajo de reproducción social y los procesos de acumulación del capital, ¿no? Tomo estas palabras del libro de Sue Ferguson cuando hace esta definición. Es decir, el punto de vista de la teoría de la reproducción social permite develar, desentrañar un aspecto clave que hace a la relación entre clase y género en el capitalismo y explicar el papel que ocupan las tareas domésticas, que son invisibilizadas, no remuneradas, que se realizan mayoritariamente en el hogar, pero no solamente, que se realizan sí mayoritariamente por las manos de las mujeres, ¿no? El papel que ocupan esas tareas para la reproducción de la fuerza laboral, desde la reposición de las energías diarias, el cuidado de las personas que quedan por fuera de la fuerza laboral activa, por ejemplo, ancianos, niños o enfermos, y en general la reposición generacional de la fuerza de trabajo o la reposición de la vida, ¿no? De la vida humana. También es importante destacar, como hizo Cintia en su intervención, que muchas mujeres trabajadoras que pertenecen a sectores asalariados de la reproducción social, porque la reproducción social no solo está en el hogar, evidentemente, este sector de trabajadoras como enfermeras, maestras o cuidadoras se han encontrado a la vanguardia de procesos de lucha en el último tiempo y en ocasiones han logrado establecer lazos de solidaridad muy fuertes con otros sectores de la clase trabajadora. Por ejemplo, cuando los padres de los estudiantes apoyan una huelga de maestros, porque se trata de la educación de sus hijos. Bueno, en este sentido son sectores que tienen, podemos decir, lo plantea la teoría de la reproducción social, una capacidad hegemónica importante. Pero esto siempre y cuando se despliegue una orientación política combativa que busque crear esa unidad obrera y popular de forma consciente,
porque esto es algo que, como decían las compañeras, las burocracias sindicales siempre intentan bloquear. Ahora bien, partiendo de reconocer, así como abuelo de pájaro, ¿no?, que estos aportes son muy enriquecedores para el desarrollo de la teoría marxista, feminista, y por ejemplo para analizar la nueva composición feminizada de la clase trabajadora, hay otras cuestiones que, por lo menos desde nuestro punto de vista, lo que venimos dialogando con distintas compañeras, nos parece que está insuficientemente determinado o que es ambiguo en algunas de estas teorías, ¿no? Por ejemplo, la propia definición sobre qué sería la esfera de la reproducción social no queda claro. Se incluye a las trabajadoras y a los trabajadores también de las cadenas de comida rápida o del delivery o del transporte, y si es así, ¿en qué sentido delimitar esta esfera en el ámbito asalariado tendría, digamos, sería productivo y diferenciarla de la esfera productiva? Bueno, pero aparte de esto, que nosotros hemos escrito alrededor de esto artículos y debates, podríamos apuntar a debates que nos parecen que son más importantes y que hacen a la estrategia política, como decían las compañeras. En este plano se planteó la idea de un feminismo del 99%, y Cintia planteaba algunos de los límites que tiene esta formulación por el hecho de que la clase dominante es más que el 1%, y que dentro del 99% hay sectores con intereses que o bien son directamente antagónicos o por lo menos contradictorios. Ella ya lo explicaba en su intervención, ¿no? Entonces, la estrategia del 99% deja de forma indefinida cuál es el sector de clase que en un sentido le va a dar la tonalidad general a esa mezcla indefinida. Y nos deja la pregunta planteada de si es posible una alianza social de este tipo que agrupe a sectores, por ejemplo, de las clases medias acomodadas e incluso sectores de la burguesía no monopolista, etcétera, donde tengan prioridad los intereses de la clase trabajadora y los sectores más oprimidos. Bueno, nosotras creemos que no. Y para profundizar en esto voy a abordar otras definiciones más concretas que Nancy Fraser, la que vamos a escuchar dentro de un rato en el siguiente panel, hace en varias de sus últimas intervenciones escritas, y en especial en una entrevista y un diálogo que tiene con Zunccara, el director de la revista Jacobin de Estados Unidos. Fraser allí retoma su definición, digamos ya clásica, sobre el neoliberalismo progresista, que lo diferencia del neoliberalismo reaccionario, y plantean, recordarán, que son dos caras de la misma moneda de las políticas neoliberales, ¿no? Frente a estos neoliberalismos, en su vertiente progresista o reaccionaria, ella va a plantear la emergencia de los populismos, el populismo reaccionario, Trump, Bolsonaro, etcétera, o los populismos progresistas, entre los que Fraser incluye a Syriza, a Podemos, a Corbyn, a Sanders, etcétera, etcétera. Bueno, su apuesta política y estratégica claramente pasa por desarrollar la perspectiva de estos últimos, en lo que ella define como un bloque contrahegemónico a la hegemonía neoliberal. Tenía aquí una cita donde plantea esto, pero me la voy a saltear para poder aprovechar un poquito más el tiempo. Ahora bien, con esta definición de Fraser de que la clave estratégica es desarrollar el populismo progresista, encontramos entonces que la formulación del 99% va tomando valores concretos, ¿no? Y lo que podríamos decir a esta altura es que ya las experiencias de Syriza en Grecia, aplicando los planes de la Troika, de Podemos en el Estado español, como ministros, ¿no?, de un gobierno de la OTAN junto al PSOE, del Bloco de Esquerda en Portugal, de Bernie Sanders, etc., ya muestran que lo único en lo que terminan estos populismos progresistas es subordinándose a la vieja casta política, a esos neoliberales progresistas, ¿no?, en una cadena de adaptaciones dentro de los propios regímenes políticos. Y en este sentido, quiero destacar el caso de Bernie Sanders como un caso paradigmático, porque Fraser lo toma especialmente como ejemplo, ¿no? Bernie Sanders hablaba de socialismo, pero terminó subordinándose al establishment del Partido Demócrata, apoyando la campaña de Joe Biden, que es un representante directo de Wall Street y de las multinacionales. O otras perlitas como ponerse, por ejemplo, a las políticas de financiar a la policía, que era lo que exigía el movimiento Black Lives Matter. Es decir, al contrario de lo que sugiere Fraser, con los populismos progresistas no encontramos ni redistribución
ni políticas de reconocimiento si consideramos que éstas tienen que tener alguna expresión material más allá, digamos, de declaraciones formales. Y a esto habría que agregarle otra dimensión, que es el carácter imperialista de los estados donde estos populismos progresistas que Fraser reivindica están actuando y directamente gobernando, ¿no? Bien, vamos a otro tema, ¿no? Que es que este debate del feminismo del 99% busca, a su manera, resolver algo que efectivamente consideramos nosotras que es un problema estratégico, como fueron planteando las compañeras, Andrea, Diana, y al resto de las compañeras. Esto es la división interna que existe dentro de la clase trabajadora y la división que existe entre la clase trabajadora y diferentes sectores oprimidos, ya sea que se expresen como movimientos sociales o no, ¿no? Pero el problema es cuál es la resolución que le da Fraser y el feminismo del 99%. Por ejemplo, la idea de este bloque contrahegemónico, desde nuestro punto de vista, no es otra cosa que una política de suma cero, ¿no? Porque pretende agrupar en la misma coalición a representantes políticos de la burguesía imperialista, aunque sean sus sectores más de izquierda, sectores gerenciales, clases medias, trabajadores precarios, mujeres, migrantes. Bueno, nos parece que esto es una trampa sin salida. En este tipo de coaliciones y alianzas, como mostrado los ejemplos más recientes que mencioné antes, los únicos que terminan perdiendo son las trabajadoras, los trabajadores y el conjunto de los sectores oprimidos, porque permanentemente se les exige renunciar a sus reivindicaciones y rebajar sus exigencias políticas para no asustar, no espantar a los sectores de las clases medias acomodadas o de la burguesía pequeña, etcétera, etcétera, como explicó Diana muy bien, muy claramente en el caso de Brasil. Bien, por último, Fraser plantea en un libro reciente que hace falta una estrategia de separación por parte de este populismo progresista, ¿no? Y dice que esto permitiría precipitar dos grandes divisiones. Por un lado, separar al movimiento de mujeres de las políticas del feminismo liberal meritocrático o al movimiento juvenil de las políticas del capitalismo verde. Y en segundo lugar, para separar a la clase obrera más tradicional y golpeada por la crisis de lo que son las políticas reaccionarias, xenófobas, etcétera, a lo Trump, Bolsonaro y compañía. Bien, en esto tiene razón Fraser, es que hay una disputa política abierta entre distintas fuerzas por cómo se configuran los campos políticos y las coaliciones de clase. Y nosotras en este sentido coincidimos en que hay que tener una estrategia de separación, pero lo que hay que separar tajantemente es a las organizaciones de la clase obrera y de los sectores más oprimidos de todas las políticas y partidos que actúan como cadenas de transmisión y como gestores directos del capitalismo. Solamente sobre la base de esta separación y de un programa que adopte las reivindicaciones más sentidas y digamos que las engarce hacia un cuestionamiento a las ganancias capitalistas, solo sobre esta base se puede reconfigurar el escenario político y construir esa fuerza unitaria potente que se articule, digamos, alrededor de las demandas de conjunto y logre superar estas divisiones de las que hablábamos antes, ¿no? Es decir, que solo sobre la base de la independencia de clase va a ser posible dar pasos hacia una estrategia hegemónica de la clase obrera hacia el resto de los sectores oprimidos. Nos quedan muy poquitos minutos, entonces plantear dos ideas finales, ¿no? Fraser viene señalando que no hay salida politicista a esta crisis, es decir, que hay un problema estructural del capitalismo. Y acá dos cuestiones para plantear, porque en el último tiempo venimos encontrando un reverdecer de posiciones que podríamos llamar poscapitalistas, y esto es un síntoma sin duda de que hay un cambio importante en los modos de pensar, dejando atrás el triunfalismo del capitalismo, algo que se expresa especialmente en la juventud. Sin embargo, tienden a aparecer todo tipo de ideologías y de propuestas que podemos llamar un neo-utopismo, ¿no? Porque esta alternativa postcapitalista no se plantea sobre la base de un trabajo de la estrategia, como planteaban las compañeras, que implica una lucha concreta para articular fuerzas materiales, sino casi como una profesión de fe o como una aspiración ética o moral, ¿no? Y los que plantean muchas veces este anticapitalismo abstracto terminan apoyando proyectos reformistas de izquierda o populistas progresistas, como señala Fraser. Bien,
como última reflexión, últimos minutos, alguien podría decirnos a esta altura, bueno, pero hasta que llegue el comunismo, compañeras, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo concreto, ¿no? Muchas veces nos encontramos con estos debates. Y sin duda tenemos que hacer algo. El problema es qué es lo que hacemos, ¿no? Hay que intervenir en las luchas por demandas parciales, por derechos democráticos, en los movimientos sociales y sindicales, incluso presentarse a elecciones como candidatos de izquierda, como están haciendo las compañeras con Andrea en Argentina con el Frente de Izquierda, o con Alejandra en Chile, como nuestros compañeros de Francia que defienden la candidatura de un compañero como Anas Kassib, que es de origen marroquí y que se intenta disputar contra la extrema derecha y contra los reformistas de izquierda en las elecciones francesas. Desde ya que todo esto hay que hacerlo, pero hay que hacerlo no pensando que son fines en sí mismos. En este sentido, nosotros retomamos lo que planteaba Rosa Luxemburgo, de que la estrategia de la reforma no es una vía lenta, de a poquito y gradual hacia la revolución. Si la reforma se convierte en estrategia, se transforma en un obstáculo absoluto a la revolución, porque no hay modo de ir avanzando gradualmente, sumando de a poquito cambios y mejoras hasta que llegue el socialismo. Esta estrategia, que para sintetizar podríamos decir que es neokauskiana, en referencia a Kautsky, el teórico de la Segunda Internacional, con el cual confrontó Rosa Luxemburgo y Lenin. Bueno, esta estrategia hoy es recuperada por muchos sectores de la izquierda, pero ya sabemos que llevó a tragedias terribles a lo largo de todo el siglo XX, y como estamos viendo hoy, solo logra volver a abrirle el camino a la derecha. Hay que hacer algo, decimos nosotras, pero lo que hay que hacer es prepararse para esos momentos de ascenso de la lucha de clases, como contaba Alejandra en el caso de Chile, cuando la tortilla se puede dar la vuelta, y organizar desde ahora corrientes revolucionarias que estén afincadas entre las mujeres, la juventud y la clase trabajadora. Esta es nuestra perspectiva revolucionaria, y en ese sentido retomamos la perspectiva de lucha por una sociedad emancipada por el comunismo, desarmando también, como planteaba Cintia, esa amalgama entre estalinismo y comunismo que hoy sigue confundiendo mucho cuando planteamos esta perspectiva. Nosotras retomamos la tradición antiestalinista y revolucionaria, y por eso cerramos ya este panel recuperando lo que escribió León Trotsky acerca de las mujeres en el programa de transición en 1938, cuando dijo que las organizaciones conservadoras y oportunistas ignoraban a las mujeres, ignoraban a la juventud, y hoy podemos decir que también ignoran a las personas racializadas y migrantes. En nuestras banderas llevamos por eso escrito: paso a la juventud, paso a las mujeres, paso a los pueblos oprimidos. Y me están apurando ya porque se va a cerrar el panel. Solamente decirle, compañeras, compañeros, sumarse a militar y a pelear con nosotras en Pan y Rosas, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Venezuela, en Perú, en Costa Rica, en México, en el resto de los países, en el Estado español, en Francia, en Alemania, en Italia, porque vale la pena pelear por esto y queremos sumarlas a todas. Nada más. Buenísimo, José. Simplemente decir, porque ya nos cierran, que, bueno, que desde la organización nos han dicho que estaban muy contentas con con nuestro panel, por la cantidad de gente, se conectaron más de 100 personas. Nosotras también decir que estamos muy, muy contentas porque nos hayan dado lugar en esta conferencia internacional con grandes, con importantes personalidades del feminismo internacional, ya que no hay muchos foros como este, donde podamos intercambiar, escuchar a las compañeras que vienen reflexionando y activando en distintos países. El vídeo me dicen que se va a colgar también en los próximos días en YouTube, nosotras también lo vamos a colgar en nuestras redes, también se ha conectado mucha gente a través de nuestras redes, y bueno, ya se cierra la sesión. Como decía José, invitamos a militar en nuestra corriente, que somos más de 3.000 mujeres en 14 países. Un abrazo a todos y todes.